Ahí está en la línea Hugo Molares, a quien le damos la bienvenida y saludamos. Hola Hugo, ¿cómo estás? Claudio de Vilacua, Claudio Gallo te saludan. Gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. Hola Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. Bueno, estábamos intentando rememorar un poquito de hace 2 años lo que ocurrió en el obelisco, que se llevó la vida de Facundo y lo que nosotros consideramos un asesinato. Y te llamamos para saludarte, para saber cómo estás, pero también para preguntarte qué nos podés contar de la causa, cómo está todo, cómo estás vos, cómo lo venís viendo. Eh, bueno, la causa, viste cómo es, eh, eso tendrías que comunicarte con la gremial de abogados, porque Ah, ellos son los que se están encargando de eso. Tuvimos algún problema con los testigos, sí, eh, que estaban temerosos o con algún tipo de autorrestricción para ir a declarar. Eso era un problema. Es la última vez que estuve con ellos, que estuve en Buenos Aires, ahora no los vi, pero la otra vez que estuve, me decían eso, el problema era los testigos. Y bueno, y estamos ahí. Es todo un tema eso, ¿no? Pero de cualquier manera, eh, independientemente de que se prosiga la causa y de que hipotéticamente se llegara a algún tipo de sentencia, cosa que lo veo muy difícil, muy trabajosa, porque por lo que todos sabemos, ¿no? Lamentablemente, eh, los funcionarios del Poder Judicial están muy ligados al poder siempre, casi siempre, con honrosas excepciones, sí, y y no se logra justicia. La justicia es un valor hipotético con el cual no, casi nunca se llega. Porque claro. imagínate que eh, se pudiera identificar, enjuiciar y condenar a estos policías que hicieron esa maniobra para que terminó con la muerte, con el asesinato de Facundo, que es una maniobra que la siguen repitiendo, o sea, están entrenados para eso. Es una maniobra que se usa en Estados Unidos, en Israel, eh, están, digamos, entrenados para eso. Son, te diría, con perdón de los perros, serían como perros entrenados. Pero Claro. los responsables ideológicos, intelectuales, nunca caen, nunca llegan. Vos fíjate cómo es el espectro político argentino y están todos vivitos y coleando, todos libres y corruptos y siguen hambriando al pueblo argentino, siguen saqueando, Sí, corrompiendo, robando. Hoy en día estamos en pleno ebullición en plena efervescencia de hechos de corrupción enormes, enormísimos. Se habla de miles de millones de dólares, algo terrible. Eso no sé de otro país que pueda tener este nivel de corrupción cualitativo y cuantitativo. sí, Pues imagínate que con esto que se llevó ahora con esta operación de los medicamentos, con el agravante de que se hace sobre gente que tiene muchos problemas, compañeros discapacitados y sí, discapacitadas, robarle miles y miles de millones de pesos es algo increíble. Es increíble. sí, No claro. estamos acostumbrados a este manejo de que nos hablan de miles de millones y no. Bueno, es un hecho de corrupción. Está como Es increíble. naturalizado, ¿no? Eso está como Está, naturalizado. está naturalizado, pero eh, yo no se puede creer. Si te pones a analizar racionalmente, no puedes.
no puedes creer, porque sí, bueno, se robaron 20 millones de pesos, 30. Eso es una corrupción que es atávica, que es costumbre. Realmente no vamos a decir que hubo algún gobierno que lo robó, o que estaba integrado por funcionarios que en distintas áreas haya sido corrupto. Pero esto ya es el desmadre. Claro. Esto ya no tiene contención lógica, es Claro, una locura. claro. Locura Hugo, cuando uno piensa en las cosas que pasaron ese día en el obelisco o en otras cosas, ¿no? Yo quiero contarle primero a la gente porque que Hugo Molares es abogado, es ex profesor de la Universidad de La Plata de Derecho y es juez de paz en la provincia de Chubut. De alguna manera vos tenés un conocimiento mucho más profundo que el que podemos tener nosotros de cómo se maneja la justicia y por eso contás lo que contás. Digo, pero cuando uno ve los hechos por televisión, yo no sé nada de nada, pero veo por la televisión que una persona está apretándole el cuello a otro en el piso hasta hacerle perder la vida. Digo, la justicia no trabaja digamos, por derecho propio, necesita de los testigos, si eso está visto. Si contáramos, primero te quiero corregir porque para que no haya no haya confusiones. Yo en este momento no soy profesor. No, pero dije ex, por ahí se entendió mal, pero dije ex. Pero de la Universidad de la Patagonia. De la Patagonia. Yo pensé que era de La Plata. Sí, porque las siglas son iguales. Pero bueno, realmente si en vez de ser Facundo el que estaba en manos de estos salvajes hubiera sido alguien del palo de ellos, alguien perteneciente a su minoría, seguramente se agotarían todos los argumentos y se agotarían todas las maniobras como para culpar a alguien. Porque Marx dijo algo muy, muy, muy cierto, pero taxativamente cierto. El derecho, ¿no? La ciencia del derecho, el derecho es la manifestación del poder de la clase dominante. Sí. O sea, Facundo era un combatiente con una larga trayectoria en contra de esa clase dominante, en toda Latinoamérica y la Argentina, por supuesto. Él se jugó la vida siempre con un ideal de justicia, un ideal de equidad, un ideal de igualdad, que sea respetado tanto un albañil como un empresario. Cosa que aparentemente suena utópico, pero bueno, porque este sistema es el que promueve esa desigualdad y esa injusticia. Facundo, imagínate que tuvo 14 años en la selva y se fue de joven, de muchacho joven, y realmente él dejó la actividad en Colombia porque la cúpula de la FARC traicionó al movimiento. Claro. Fueron unos traidores, Timoshenko y todos esos, una cúpula traidora que transó. Lamentablemente, como dice la canción de Gieco, un traidor puede más que unos cuantos, ¿no? Pero él digamos, él fue un luchador y yo sostengo que Facundo no fue una víctima. O sea, en términos generales fue una víctima del sistema, pero él fue un combatiente contra el sistema y él murió luchando contra el sistema. Porque él ¿qué proponía? Él decía, estas elecciones son fraudulentas, son formalmente legales, no legítimas, formalmente legales, pero son fraudulentas porque nos ponen en la opción, en dos opciones. Una, este tipo, que ya sabemos lo que es, vamos a ver cuánto tiempo más puede subsistir en las atrocidades de corrupción que hace y de incoherencias, incapacidad. Y el otro era Massa, que ya sabemos quién es simplemente que tiene más elegancia,
y otro timing. Que lo hace desde Pero, otro lugar, sí. exacto, pero es más de lo mismo. Entonces, ¿cuál era la denuncia de Facundo en ese 10 de agosto del 23 frente al obelisco? Eh, Era denunciar que era un fraude y lo castigaron, lo castigaron con la vida, con la muerte. Realmente, pero él no, vos viste lo que él Sí, pasó, bueno, desde ya su trayectoria en Colombia fue muy digamos, movida, muy álgida. O sea, él combatió durante 14 años, soportó 9, 10 bombardeos, estuvo peleando en trincheras y en la selva, siendo un chico de acá de Buenos Aires, de San Miguel. Y y él se adaptó a eso porque su ideal era más fuerte que cualquier otro condicionamiento que pudiera tener. claro. Salió de ahí, siguió recorriendo América Latina, le pasó lo de Bolivia, donde esta vez fue de reportero gráfico a cubrir las elecciones y fue justo el golpe de todos esos gorilas que habían encapotados, que había en Bolivia, y bueno, sufrió las consecuencias, tortura, encarcelamiento. Imagínate que él estaba internado en el hospital en estado de coma, en terapia intensiva, le simulan un enjuiciamiento que está filmado, está documentado, donde lo traen en silla de ruedas, bajo los efectos de los sedantes y de los calmantes, y lo condenan a algunos años de prisión con una abogada defensora que la levantaron de la cama esa noche y le dijeron, venga y defienda a este sujeto. Y bueno, por supuesto, y en 7 fiscales, un juez con 7 fiscales. Algo realmente, Tremendo. digamos, tremendo, algo que vos no lo puedes creer. Y él está filmado, cuando a él le piden declarar, se le cae la cabeza porque estaba en terapia intensiva, había salido de un coma inducido hacía un día o dos. Y él reivindica la lucha, reivindica la rebelión, reivindica algo que judicialmente, no, por supuesto, no era correcto, pero Claro. creo que él sabía que eso era una falsedad. Y bueno, el director del hospital, el director en persona, realmente el hospital japonés de Santa Cruz de la Sierra lo trató muy bien. Lo único que yo puedo rescatar de Bolivia es el personal de ese hospital. Dictaminó que tenía 30 días de reposo. Pasó este juicio y a los 2 o 3 días, en una operación nocturna, lo secuestran y lo llevan a la cárcel de Palmasola. Una cárcel que es recordada por algunas personas porque fue visitada por el Papa. Sí. Bueno, lo tiraron ahí, pues lo llevaron con un camisulín, sí, lo tiraron ahí en el patio y se fueron. Algo desmayado estaba. Y hay un dato interesante, uno de los presos que estaban ahí, pero adentro de esa cárcel deambulan sueltos, no tienen, es como una cárcel autogestiva, le dicen, en donde lo único que tiene es un cordón policial alrededor y después adentro hagan lo que quieran. Y, Y y pase lo por que eso fue. pase. Sí, después mandan mafia, hay negocios, hay familia, es una cosa muy loca. Y él estaba tirado, desmayado en el patio, y vino un preso que era una persona trans y lo rescata y le da los primeros auxilios y zafa. Logra zafar un día o dos y lo vuelven a buscar y otra vez lo meten en un celular y lo llevan a Chonchocoro, que es una prisión que está a más de 4.000 metros de altura,
te imaginas el frío que hace en invierno ahí. Ellos buscaban que se muera, digamos, estaban esperando que se muera. Estaban buscando, exactamente, estaban buscando que se muera. Entonces, bueno, no afrontaban las consecuencias y conseguían lo que querían. Algo muy loco, muy loco. Y está casi un año ahí y resistiendo, pero contra viento y marea. Claro, Pero todo eso le costó resentir toda su salud, ¿no es cierto? claro. Hasta que al final logramos sacarlo de ahí, llevarlo a internar en un hospital y y bueno, y después traerlo A la a Argentina. Argentina. Que tampoco la pasó bien porque estuvo preso en Ezeiza, ¿no? Lo fueron a buscar. Había como una persona. Estaba todo, bueno, habíamos pensado de que estaba resuelto y bueno, estaba acá en el sur con nosotros. Bueno, tratando de darle toda la atención médica. Pasó primero por Buenos Aires y después una vez que estaba acá, bueno, tratando de descansar, tratando de recuperarse. Y hacen fraguan Duque, el que era presidente de Colombia, heredero de Santos y de Uribe, un narcotraficante también, fingen una orden de captura que era ilegal, porque él estaba parado por el Tratado de Paz. Claro. Y traen una orden de detención de una jueza de un municipio de la selva de Taiwán, no sé dónde. Y acá estaba Aníbal Fernández, de ministro de Relaciones Exteriores. Sí. Y claro, el tipo dijeron un terrorista y se bajó los pantalones inmediatamente, sí, que lo detengan. Y bueno, es una orden de Interpol y lo detuvieron. Claro. Se lo llevaron a la cárcel de Esquel, de acá de la cárcel de Esquel a Rawson y de Rawson a Ezeiza. Claro. Y otra vez todo el... Hugo, Eso lo estaba... acá al lado mío está Claudio Gallo, y que es investigador y periodista y te quiere hacer algunas preguntas. Sí, cómo no. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Bien. Yo estaba escuchando atentamente lo que vos decías y me venía a la memoria todo el periplo de Facundo después del golpe de Jeanine Áñez en Bolivia. Su encarcelamiento, ¿no? La tortura, el abandono y todo lo demás. Y me venía a la cabeza que el presidente argentino en aquella época, que era peronista, que era Alberto Fernández, no había dudado en darle asilo a Evo Morales cuando ocurrió el golpe, pero sí le negó la protección y todo el gobierno de ese momento le negaron la protección a Facundo, que al final terminó asesinado por la policía de Rodríguez Larreta, ¿no? Entonces sí. Uno dice, bueno, en esto se juntaron los dos, ¿no? En esto se juntó el gobierno nacional, en ese momento estaba en manos del peronismo, y yo no quiero decir con esto que todos los peronistas sean iguales, obviamente, pero la dirección peronista, el gobierno peronista le negó el asilo y le negó la protección para que al final la policía de Rodríguez Larreta terminara de matarlo, ¿no? ¿Vos cómo ves ese proceso? ¿Hay una complicidad entre los dos? No, yo creo que no sé si una complicidad, no, pero cuando lo detienen a Facundo, hay una actuación de los cónsules que es buena. Ajá. Los cónsules argentinos en Bolivia estaban encabezados por Roberto Dupuy, que era el cónsul general. Ajá. Y se portó muy bien. Ah, perfecto. Roberto Dupuy se portó muy bien. Como cónsul hizo todo lo que estuvo a su alcance. Y después había una vicecónsul también, no recuerdo el nombre, en La Paz,
que también trabajó bien. Hubo, digamos, funcionarios subalternos que trabajaron correctamente. Lo de Alberto Fernández yo creo que es está en la misma línea de compromiso con lo que fue su actuación como presidente, ¿no? Que fue Claro. insignificante, deplorable y realmente despreciable para alguien que llegó a ese puesto. Realmente jamás me contestó. Jamás me contestó en una carta, nunca respondió, nunca se involucró con nada. Y creo que eso habla, más allá de la ideología peronista, habla de la calidad personal del individuo, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, Felipe Solá se portó bien. Claro. Alguien que yo no hubiera pensado que se iba a portar de esa manera, y se portó bien, nos facilitó el avión se rompió, o sea, mandó un avión a Bolivia a buscarlo, un avión sanitario. El avión volvió a Argentina, se rompió, tuvo un desperfecto en Mendoza, mandó otro avión, con ese avión lo trajeron, aterrizaron en el Palomar. En Palomar lo estaba esperando una ambulancia para llevarlo al hospital de Aedo. Uh-huh. Y bueno, y ahí lo atendieron. O sea, digamos, lo que es y lo que no es, ¿no es cierto? Claro, perfecto, perfecto. Eso es rescatable, muy rescatable. Inclusive yo pensaba Bien. traerlo a Facundo, me preguntó qué hospital, dónde lo quiere, yo se lo dejo donde usted lo quiera. Y le digo, no sé, en Capital. Y Felipe Solá me dijo, no, en Capital yo no recomendaría porque Capital es de ellos, ¿no? Sabemos de quién. Claro. Y no tenemos ningún tipo de influencia, pero si es en el hospital de Aedo, que es un muy buen hospital, el Posadas, Uh-huh. lo llevamos ahí, bueno, está bien. Y bueno, y así fue, lo trajimos a Posadas. Pero después, lo de Alberto Fernández, no, realmente nada, absolutamente nada, ni siquiera una contestación protocolar, nada. Uh-huh. Hay varios, no quiero empezar a hacer nombres, pero bueno, No. pero porque ya no valen la pena, pero varios que se portaron relativamente bien y otros que se portaron mal. Perfecto. Pero bueno, sabemos Hugo, que esto... Sí. ¿por qué no profundizás un poco en la vida de Facundo? ¿Quién era tu hijo? ¿Qué era tu hijo? Mi hijo. Bueno, es un proceso que yo estoy haciendo todavía, porque... Claro. No causa gracia, pero simplemente, digamos, es como darse cuenta de que lo estoy redescubriendo, ¿no? Como me estoy dando cuenta. Claro, porque como es, me planteé muchas veces que mi hijo era un militante de la Federación Comunista, era un muchacho muy sensible, muy inquieto por la justicia, por lo que está bien y por lo que está mal, luchar por las cosas justas. Pero bueno, en algún momento que yo me he planteado, hay muchos chicos así, hay muchos, y muchos padres de esos chicos. Y digo, ¿por qué me tocó a mí que mi hijo se tomara la decisión de irse a combatir a Colombia? Porque podía haber sido, bueno, todo lo que él era, pero quedarse acá en la Argentina y ser un militante más como hay muchos. No sé, sinceramente no lo sé qué lo motiva, un fuego interior, algo que estaba dentro de él. Decime una cosa, decime. Hugo. Esa decisión de Facundo, ¿tendrá algo que ver con el camino del Che? Y seguramente que sí. Bueno, el Che influyó mucho en toda nuestra generación y él
de alguna manera, bueno, teníamos compañeros, amigos que venían a casa y se charlaba y había libros y qué sé yo, y seguramente él mamó de alguna manera toda esa trayectoria. Claro. Un poco extemporáneamente, ¿no? Porque era más de la década de 70 que de la década del 90, pero bueno. Claro. Y bueno, y él tomó esa decisión, es más, no me lo dijo a mí, porque sabía que yo no iba a estar de acuerdo, porque me parecía muy extremo. Tomó decisiones y yo me enteré ya cuando estaba en Colombia. Claro. Y lo hizo solo, se fue solo, casi sin dinero. Me acuerdo una anécdota, que él estaba en Salta. Estaba en casa de unos amigos, compañeros en Salta, había juntado unos pesos y unos dólares como para emprender el viaje. Entonces cruzó ahí de Orán a Tarija, creo que es. Cruzó ahí en micro, apenas cruzó, estaba él se había encontrado con otro muchacho, otro chico argentino mochilero, ese era mochilero. Y los paró la policía, los subieron al patrullero y le robaron toda la plata. Típico de la policía boliviana. De la policía general, digamos. Sí. Sí, pero la policía boliviana se especializa en eso, ¿no? Se especializa son ladrones. El robar. Nosotros cuando Facundo fue internado en el hospital japonés, yo fui con mi compañera Silvana, fuimos a verlo a Santa Cruz de la Sierra para brindarle la compañía y el auxilio que él necesitara. Y nos detuvo la policía, nos secuestraron y bueno, me robaron toda la plata. Claro. Lo que yo había llevado dólares y pesos, bueno, pero básicamente dólares para afrontar los medicamentos. Claro. Me robaron todo. No solamente nos secuestraron, sino que nos detuvieron y nos robaron toda la plata. Por eso te digo, son específicamente ladrones. ¿No? Es increíble. De la generalidad que puedas hacer, ¿no? Pero Claro. Así, Dentro de la legalidad te roban y te dejan en la calle y después uno queda ahí a la merced de que pueda pasar cualquier cosa. Hugo, yo no quiero demorarte mucho más. Sé que esto no es grato para vos, por ahí es grato recordarlo a Facundo, pero no es grato andar hurgueteando en tanta sensibilidad. Te agradezco un montón estos minutos que nos diste. Si vos querés contar algo más que nosotros no te preguntamos, simplemente para nosotros es muy importante reivindicar a Facundo y no olvidarlo, que tenerlo en la memoria. Y bueno, nada, por eso te pedimos siempre que acudas a nuestro llamado, ¿no? Si querés contarnos algo más que se quedó en el tintero, este es el momento. Sí, a ver, ¿qué te puedo decir? Facundo todos los días. Lo tengo conmigo, ¿no? Claro. Pero tengo mi oficina, qué sé yo, particular, y donde tengo cuadros y fotos de... No hay ninguna foto en que no esté sonriendo. Sí, es verdad. Es verdad, están todas sonriendo, sí. No hay una foto. Claudia Corol, que lo fue a ver a Chonchocoro, Sí. hizo una nota que me gustaría, si la encuentro, te la envío. Sí, por favor. Muy linda sobre la sonrisa de Facundo. Mirá. Estaba en Chonchocoro, o sea, no estaba en una playa del Caribe. Y él siempre, cuando salió de la cárcel, yo lo fui a visitar a Rawson, Sí. y digo, bueno, a ver cómo lo encuentro. Lo esperé en la sala de visita y apareció sonriente, con una sonrisa que era propia. Me acuerdo el pelo con un corte muy muy moderno, todo vestido con ropa de gimnasia, zapatillas. Y le dije, ¿qué pasó? No, dice, el corte de pelo me hizo un peluquero que está preso por homicidio, no sé qué. La ropa me la prestaron los compañeros, las zapatillas me lo prestó fulano, qué sé yo, para que esté presentable cuando vos vinieras.
Y, Mirá vos. y estábamos ahí y había mucha gente, ¿no? Internos que estaban con su familia de visita. Y se levantó un señor mayor, vino con un bizcochuelo y dice, permiso, comandante, dice, dice que está con su padre, dice, le hicimos un bizcochuelo Qué para lindo. que tome con el mate. No, realmente anécdotas así tengo Un muchas también, montón. muchas. Y acá, en el libro este que dice Camilo, el comandante argentino de las FARC, ¿se cuentan ese tipo de Sí, anécdotas? Porque tengo el libro que escribe Estefanía Ciro y Leonardo sí, Juárez. sí, Eh, sí. ¿Están este tipo de cosas acá? Algo hay porque en la última parte yo tengo una colaboración, ¿viste? Sí, Entonces yo escribo más digamos, en la dimensión humana de Facundo, sí, más que en su dimensión política, ¿viste? claro. Entonces, tiene anécdotas así. Sí, cuando venían con Leonardo Juárez, venían, creo que de Perú era, el micro, el micro en el que venían se cayó al precipicio Uh, y cayó en una terraza a más o menos unos 7 metros, qué sé yo, y después era una terraza que tendría 10 metros de ancho, y después había un precipicio que iba hasta el fondo de la montaña que tenía, y abajo de ese precipicio había un río. El micro, eh, los caminos son muy angostos, sí. entonces el micro derrapó y el chofer del micro, cuando vio que el colectivo se iba, saltó y lo dejó solo, se escapó. Y el colectivo se dio vuelta y cayó con las ruedas para arriba, patas para arriba, en ese escalón. Y se detuvo ahí, porque si caía en el otro, que era mucho más profundo, se mataban todos. Claro. Murieron una o dos personas, hubieron muchos heridos, qué sé yo, y él y Leo quedaron con quebraduras, complexión del pecho, qué sé yo, pero zafaron. Te imaginas, bueno, de esas tiene muchas, y él no era mucho de contar, no Claro. las que yo sé de él es porque le pregunté o porque alguien me contó y después la confirmé con él, porque él no jamás contaba sus aventuras, sus historias, Claro, era muy reservado en eso. claro. Así que bueno, Bueno, Hugo, muchas gracias por estos minutos que nos diste. no, Después te no, hacemos gracias a llegar la Dios. nota, el recorte, te lo hacemos llegar. Bueno, te agradezco mucho, Claudio, a los dos Claudios. Abrazo. Hasta la próxima, Siempre, Hugo. siempre estuvieron. Un abrazo grande. Gracias. Estuvimos hablando con Hugo Molares, que es el papá de Facundo Molares, que es abogado, ex profesor de la Universidad es profesor de Derecho en la Universidad de la Patagonia y juez de paz.